Hola a todos desde Vida TV Play, te bendecimos en tu programa Un Nuevo Comienzo. Hoy es un día especial para reconocer los planes y los propósitos de Dios para nosotros. Muchas veces no estamos conscientes de qué es lo que Dios quiere conmigo, para dónde voy o por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Qué sentido tiene hacer lo que hago? ¿Mi vida tiene algún sentido, alguna dirección en especial? Todos sabemos que necesitamos, al nacer necesitamos crecer, desarrollarnos, reproducirnos y llega un momento del ciclo de la vida donde, simplemente nos despedimos de este mundo. Pero ¿cuál es la razón de ser por la que estamos aquí, por la que pasamos la vida y por la que, nos relacionamos unos con otros? Hay gente que no tiene idea de que tienen propósito. Hay otros que sí. Hay gente que tiene ideas equivocadas acerca del propósito. Pero la verdad es que Dios nos hizo con un sentido de identidad y de propósito. Y ese sentido lo vemos a través de su palabra. La Biblia dice esto en Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Somos creados por Dios con un propósito especial y es para hacer buenas obras, y esas buenas obras Dios ya las preparó de antemano para que nosotros las sigamos. Y pudiéramos decir, pero ¿para qué fue lo que Dios me preparó? ¿O cuáles son esas buenas obras para las que Dios me preparó? Uno puede ver a lo largo de la Biblia gente común, gente como tú y como yo, que hicieron cosas extraordinarias en medio de su sencillez, en medio de la cotidianidad. Hicieron cosas que sirvieron para la humanidad. Vemos, por ejemplo, a María. María, una muchacha sencilla, una muchacha comprometida en matrimonio, una chica que simplemente escuchó la voz de Dios y dijo, Señor, heme aquí, yo quiero hacer tu voluntad. Cumple tus propósitos conmigo. Aunque esos propósitos involucraban riesgos, involucraban una vida bastante intensa. Y esa vida, iba a estar marcada por cosas extraordinarias y por dolores profundos también. Pero a la larga, ¿cuántos no quisieran ser María? Desde el principio de la creación, Dios le habló a Adán y a Eva diciéndoles que a través de un hijo iba a venir la promesa de salvación. Iba a venir esa promesa que los iba a identificar nuevamente con Él y que los iba a conectar nuevamente con Él. Y cuando esa historia pasó de generación en generación, todas las mujeres aspiraban a ese papel. Y una de las cosas que les podía como acercar a esa función era el tener hijos, el procrear. Por eso, cuando las mujeres no daban a luz, eso era una señal terrible. Eso era algo que las denigraba o que les disminuía el valor. Pero cuando vemos en la palabra que Dios nos creó para buenas obras, en cualquiera que sea nuestra circunstancia, en cualquier ámbito social en el que nos manejemos, Dios nos creó para buenas obras y Él las preparó de antemano para que nosotros andemos por ellas. Y uno puede decir, pero es que mi vida no tiene nada de extraordinario. O ¿qué podrá hacer Dios a través de mí si yo soy una persona tan sencilla o una persona que nadie conoce? Y nos damos cuenta, por ejemplo, de un jovencito llamado David. Era el último de los hermanos, no era muy querido en su familia. Parece que su mamá no era la misma mamá de los hermanos mayores. Y simplemente ellos lo tenían así como el último, como el que, este no es tan valioso. Lo tenían haciendo las labores menos importantes en la casa. Y este muchachito allí, detrás de las ovejas, en el campo, en la soledad, en el trabajo duro, aprendió a conocer a Dios. Y en ese trabajo duro y en esa soledad, él aprendió a ver a Dios como el que le daba la fuerza,
a Dios como su pastor, a Dios como el que le permitía desempeñar su papel y cuidar a las ovejas, bueno, con todas sus energías, con todas sus fuerzas. No tenía idea él que a través de ese pastoreo con animales, Dios le estaba enseñando la forma en cómo dirigir un reino, en cómo ser un rey conforme a su corazón. Y cuando Dios necesitó a alguien para poner en un lugar especial, Él dijo, ya yo me he provisto de una persona conforme a mi corazón. Ahí en la cotidianidad, David aprendió a gerenciar conforme al plan de Dios, conforme a las fuerzas de Dios, a depender de Dios para esas circunstancias difíciles y a no dejarse quitar ninguna de sus ovejas. Vemos a ese David enfrentando un gigante, enfrentando una situación muy ruda, una situación que lo superaba aparentemente. Sin embargo, cuando él la vio, él simplemente vio a un oso grande, él vio a un león, él vio circunstancias que ya había enfrentado. Y la valentía que este joven demostró en ese momento le dio el valor a todo un pueblo para enfrentar a sus enemigos y para arrebatar la victoria. Vemos que Dios nos prepara para buenas obras, aún en medio de la cotidianidad. A veces mi cotidianidad puede ser atender mi casa, lavar los platos. La cotidianidad puede estar sumergida en situaciones y circunstancias. Sin embargo, adquirimos disciplinas diariamente que nos van ayudando a perfeccionar en ciertas áreas de nuestra vida. Y esas áreas Dios las puede utilizar en un momento dado, en una circunstancia dada, para bendecir a otros, para sacar del pozo cenagoso a personas. Hay una escritura que dice que Él nos unge con su espíritu para dar buenas nuevas, para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para proclamar el año de la buena voluntad del Dios nuestro, para dar abrir caminos en medio de situaciones y circunstancias donde parece que no los hay. Dios tiene un plan y tiene un propósito con nuestras vidas y no estamos ajenos a eso. Cuando llegamos al Señor, cuando llegamos a conocer su palabra, cuando abrimos nuestro corazón para conocerlo más a Él, más íntimamente, no es que Dios empieza una obra con nosotros, no. Dios ya ha iniciado esa obra desde aún antes de nosotros nacer. Sean las circunstancias en las que sea que hayamos nacido, Dios tiene el control, Dios tiene cuidado de nuestras vidas. A veces podemos renegar de Dios porque no nacemos en la mejor situación o de pronto porque no hemos sido un niño, una niña deseada, porque hemos sufrido rechazo, porque hemos sufrido situaciones difíciles. Y pudiéramos decir, no, es que Dios no estuvo ahí o Dios no está al control de las cosas, porque me pasó esto o aquello. Sin embargo, porque Dios es y porque Dios está presente, mira, aunque tú no hayas sido deseado de alguna persona en particular, sí has sido deseado en el corazón de Dios. Y cuando nacemos y cuando venimos a este mundo, venimos porque Dios abrió las puertas para eso. Hay mucha gente que desea tener niños y simplemente no puede, pero hay otros que no lo piensan y de una vez, ¿no? No podemos tener el control de esas cosas, pero lo que sí sabemos es que Dios nos ha creado para buenas obras y Dios ha preparado esas buenas obras de antemano para que nosotros caminemos en ellas. Un día escuché una conferencia que me impactó y me ayudó mucho con respecto a este tema. Y el predicador decía, mira, Dios ya ha preparado el camino en el cual quiere que tú andes. Simplemente piensa en esas cosas relevantes de tu vida, en esas cosas que han sido repetitivas en ti, ¿no? Esas cosas que de pronto tú no has tomado como extraordinarias, pero que se han dado de una y de otra manera. Hay gente que de repente quiere ser algo totalmente distinto a lo que ha sido rodeado. Y él nos contaba que en su familia ellos sufrieron
la división del hogar desde muy temprano. Entonces él desde los 5 años de edad se crió con su mamá. Y él sufrió pues el dolor de no tener al papá allí, de experimentar el divorcio de sus padres y todo eso. Y él, bueno, creció, se hizo profesional y cuando comenzó a pastorear una iglesia, dice que la mayoría de los miembros de su iglesia, por no decir todos, venían de hogares separados. Y él ahí en ese momento fue que entendió que su corazón había sido preparado para poder entender a esas personas. Aunque no era el plan de Dios que su familia se dividiera, sin embargo, aún en medio de esas circunstancias difíciles, él dijo, Dios me permitió conocerle y yo podía entender a esa mamá que llegaba sola con su niño, aún al papá que llegaba solo con sus hijos, o a esa abuela que llegaba con una carga familiar que ya no le correspondía. Y él podía entenderlos y hablar directamente a sus corazones. Y fue solamente allí que él pudo, digamos, discriminar y pudo reaccionar favorablemente y decir, Señor, gracias por toda la experiencia vivida, porque a través de esta experiencia yo sé cómo manejarme con estas personas y ayudarlos para que ellos saquen lo mejor de sí y para que ellos no se frustren por las cosas que de pronto no son perfectas, sino que puedan dar pasos hacia adelante y encaminarse hacia sus destinos. Y el Señor, mira, nos prepara para algo especial, para algo poderoso. Tal vez en alguna ocasión he contado de este hombre que él era diplomático, que tenía 5 idiomas, que estaba en una situación muy favorable con su vida. Y entonces se dio cuenta que los judíos que vivían en su nación iban a sufrir de manera muy amarga y en sus manos estaba el dar permiso, el dar salida, el firmar pasaportes para todos los que pudiera y de pronto perder su estatus o simplemente quedarse callado, ¿no? Y no hacer nada. Y estuvo allí en esa disyuntiva. Si lo hago, bueno, pierdo todo lo que he logrado hasta aquí, ¿no? Pierdo simplemente la posibilidad de crecer en esta carrera diplomática. Y si no lo hago, entonces tal vez para esta situación o para esta ocasión es que Dios me puso aquí. Y cuando él pensó de esta manera, simplemente no lo dejó pasar. Y de forma clandestina firmó todos los pasaportes que pudo. Tenía que hacerlo a oscuras, tenía que hacerlo a la luz de una vela sin llamar la atención. Y bueno, lo hizo hasta que fue descubierto y deportado. Y simplemente dijo, gracias Señor, porque hasta aquí tú me has ayudado. Y tal vez para salvar a este pueblo, a muchos, a cientos, a miles o a pocos, para salvar a unos cuantos, tú me permitiste llegar a esta posición, a este lugar. Un día estaba una reina también en un lugar, en un palacio, una mujer judía que fue elegida entre montones, ¿no? Fue elegida para ser la sustituta de una reina que ya no podía ocupar su lugar. Ella ocupó el primer lugar como mujer en el gobierno de los persas y estamos hablando de Esther. Y Esther, bueno, Esther era una mujer extraordinaria, llena de gracia. Pero llegó un momento donde su pueblo estaba bajo amenaza de muerte y ella tenía la opción de hacer algo, de presentarse delante del rey aún bajo las amenazas de ser muerta de una manera, bueno, indudable, o simplemente obtener la gracia del rey. Esta mujer pudo asumir los riesgos de tomar la decisión correcta e interceder por su pueblo en una situación donde, bueno, había como un 50-50, donde no sabía qué podía pasar.
pero entendió que Dios la había preparado para ese momento, en ese lugar. Y tomó el riesgo, fue y enfrentó al rey, fue con el respaldo de todo un pueblo orando por ella, ayunando por ella, y Dios le dio la victoria. Dios te ha preparado para cosas buenas. Y esas cosas buenas no simplemente significan tener una buena vida, una buena casa, un buen carro, un buen empleo, unas buenas entradas, comida suficiente, salud. No, muchas veces tenemos todo lo que necesitamos y todo lo que deseamos. Y a veces en el plan de Dios esas cosas se ponen en riesgo cuando entendemos, Dios tiene un propósito. Dios quiere hacer algo conmigo. Señor, sabes que una buena oración es decirle, Señor, ¿para qué me hiciste? Señor, ayúdame a entender los momentos claves de mi vida. Ayúdame a entender los por qué y para qué. Ayúdame a entender aún esas circunstancias difíciles, esas circunstancias que nadie quiere vivir, pero esas situaciones que forman nuestro carácter, que forman nuestra vida, que nos hacen más sensibles. Esas circunstancias a través de las cuales podemos nosotros quebrarnos y decirle, Señor, haz tu voluntad, haz tu voluntad. Ayúdame a cumplir tus planes y tus propósitos. Haz tu voluntad. A veces su voluntad es que demos un buen consejo en un momento difícil. Es que también le metamos la mano para ayudar a alguien en su día malo. Su voluntad es que nosotros salgamos un poquito de nuestra comodidad y que podamos interceder por alguien, valorar a una persona, que otros se sientan parte de la creación, parte de ese plan de amor de Dios para sus vidas. Su voluntad es agradable y es perfecta. Y cuando la entendemos y la cumplimos, no hay algo mayor que podamos hacer. A veces arriesgar nuestra vida para salvar a otros. ¡Wow! Es algo que no tiene precio. Es algo que no podemos simplemente limitar por no tomar un riesgo. Dios te ha creado para buenas obras y Él las ha preparado de antemano para que cada uno de nosotros camine por ellas. El deseo de Dios es que lo descubramos y que podamos andar en ese propósito y podamos llevar vida donde hay muerte. Podamos llevar salud donde hay enfermedad. Demos buenas noticias donde la gente no tiene esperanza. Que podamos simplemente ser una mano amiga en un momento de necesidad. Permíteme hacer una oración junto contigo y vamos a decirle al Señor, Señor, aquí están mis talentos, aquí están mis recursos, aquí está mi corazón y mis fuerzas. Y dile al Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero cumplir tus propósitos. Guíame, Señor, guíame aún en medio de los obstáculos, guíame aún en medio de las incertidumbres de la vida, guíame para hacer tu voluntad. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú has usado muchas personas para nosotros, Señor. Tú has usado muchas personas a nuestro favor y también nos quieres usar a nosotros a favor de otros. Ayúdanos a identificar los momentos claves, Señor. Ayúdanos a identificar esas circunstancias, esas situaciones en las que podemos ser útiles para otros. Enséñanos a hacer tu voluntad porque tú eres nuestro Dios. Que tu buen espíritu nos guíe por sendas de rectitud. Y te damos gracias, Señor, porque nuestra vida no carece de propósito. Nuestra vida no carece de sentido. En nuestra vida necesitamos oír tu voz, afinar nuestros sentidos espirituales para entender el qué y el para qué. Gracias en el nombre de Jesús. Y gracias a ti por estar con nosotros en Vida TV a través de tu programa Un Nuevo Comienzo. Gracias le damos a Dios por permitirnos llegar a tu hogar y por ser de bendición para ti y para todos aquellos con los que tú compartas este programa. Dios te bendiga. Hasta la próxima.